Gracias a Dios porque podemos alabar su poderoso nombre, ¿verdad? Comenzamos en una serie el domingo pasado acerca de la fe, ¿verdad? Y la fe nos da las mismas posibilidades a todos. La fe nos da las mismas oportunidades a todos. Nadie está en desventaja, ¿verdad? Que diga, no, pues yo no puedo esto, yo no puedo aquello, estoy en desventaja. No, la fe nos pone al mismo nivel a todos. Predicamos acerca de Jairo. ¿Se acuerda de Jairo? ¿Quién era Jairo? Un escéptico religioso. ¿Sí? ¿Qué es un escéptico religioso? Alguien que ya no espera nada bueno de Dios. No, pues ya no espero nada. Tengo problemas, pero ya no espero nada bueno de Dios. Estoy en una crisis, pero ya no espero que Dios haga algo, ¿verdad? Y así era Jairo hasta que pasó por una situación difícil. Y mirábamos, hermanos, que ¿qué tiene que pasar para que le seamos fieles a Dios? ¿Qué tiene que pasar para que busquemos a Dios? Y mirábamos, hermanos, que no tiene que pasar nada, ¿verdad? No tengo que tener una gran crisis, un gran problema para, voy a buscar a Dios. Eso lo hacen los escépticos, como Jairo, ¿verdad? Hasta que su hija enfermó, hasta que se le moría lo que más amaba. ¿Qué dijo él? Voy a buscar, voy a creer que Jesús es el Mesías. Ese solamente son los escépticos, ¿verdad? Los creyentes no tienen que esperar pruebas. Van a buscar a Dios, van a adorar a Dios, vamos a serle fieles a Dios, pues sin pruebas, sin problemas, ¿verdad? Pero a veces la mentalidad es, no, hasta que me pase algo, entonces voy a ir todos los domingos. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí mismo en Marcos capítulo 5. Ahora vamos a ver la mujer que tuvo fe, ¿verdad? Estaba en una situación desesperante ella, 12 años con un azote. Póngase de pie, Marcos capítulo 5, versos del 21 al 34. Ella no estaba en el plan, por así decirlo. Ella se metió en el plan, porque el plan ese día era Jairo. Jairo era el actor principal de esa escena, ¿verdad? De ese momento, porque Jairo fue el que dejó su casa, dejó a su hija en agonía y vino a buscar a Jesucristo para que viniera y sanara a su hija, pero en el camino ella se atravesó, ¿verdad? Ella dijo, bueno, pues yo también tengo un problema, pues tocó el manto del Señor. Ella se metió en el camino. Verso 21, yo comienzo, hermanos, hasta el verso 34 todos juntos. Dice la palabra de Dios: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado?
Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de aquel azote, y queda sana de tu azote. ¿Verdad? Entonces había un azote. ¿Qué es un azote? ¿Alguna vez a ustedes lo azotaron? Los que somos de mi generación, sí, ¿verdad? Sí, los papás llegaban y no, te azotaban y te dejaban ahí revolcándote en el piso. ¿Sí les tocó? A ver, hermanos, ¿sí nos tocó? A mí sí me tocó. A ustedes, los jóvenes, ya no les tocó sufrir nada, ¿verdad? Ya no les podemos decir nada porque se deprimen. Ahora vamos a ver ese pasaje, hermanos. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21, verso 4. Va un poquito relacionado. Apocalipsis 21, verso 4. ¿Qué dice? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿En dónde ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor? En el cielo. Este pasaje está hablando del cielo. Entonces la pregunta es, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. La pregunta es, ¿por qué lloraremos en el cielo? ¿Habrá alguien que llegue llorando al cielo? Buen Dios y Padre Celestial, Señor, tú tienes el remedio para nuestras heridas, Dios, para nuestros azotes, Padre Celestial. Y Señor, queremos pedirte, Padre Celestial, que podamos salir de aquí, de tu presencia, sanos, edificados, Padre, transformados por tu palabra, que podamos salir llenos de fe, Dios. Y Padre, ayúdanos, Padre Celestial, a ser libres de nuestro azote, Padre. En Cristo Jesús oramos, amén. Puede sentarse. Entonces, ¿por qué llorará alguien en el cielo? ¿Por qué Dios tendrá que enjugar las lágrimas de los ojos de ellos? Mire, si cuando lleguemos al cielo, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues las mansiones eternas, las calles de oro, el mar de cristal, y sobre todo estar en la presencia de Dios. Y estamos ahí en el cielo, imagínense, y alguien está llorando allí en el cielo. Algunos teólogos dicen que una de las razones por la que alguien llegará al cielo llorando es por nuestros seres queridos que no creyeron en Jesucristo. Por eso hay que predicarles. Por eso hay que orar por ellos, para que ninguno de nuestros seres queridos se pierda esa gran bendición de estar en el cielo. Mire, otros teólogos dicen que otra cosa por la que vamos a llegar al cielo llorando es porque nos perdimos la vida que Dios quería que viviéramos aquí. Es porque nos perdimos las bendiciones que Dios tenía para nosotros. Es porque nos salimos del rumbo, del plan que Dios tenía para nuestra vida. Como Sansón. ¿Se acuerda de Sansón? Dios le dijo, será el libertador de Israel, será nazareno, será consagrado a mí, hará grandes cosas. Pero ¿sabe que Sansón se salió del camino? Sansón se salió del plan de Dios para su vida. Él comenzó a vivir su vida como él quiso, y eso le costó mucho. Mire, Sansón perdió gran parte del plan de Dios para su vida. Terminó ciego, terminó encadenado, terminó moliendo, y lo más triste, murió a los 40 años de edad.
era lo mejor de su vida, pero se desvió del plan. Por eso la pregunta que hoy quiero hacerle es, ¿estamos viviendo la vida que Dios planeó para nosotros? ¿Estamos viviendo la vida que Dios tiene para nosotros? ¿Somos todo lo que Dios quiere que seamos? ¿O en algún momento nos desviamos del plan de Dios y en algún momento empezamos a vivir nuestro propio plan? Un predicador lo decía de esta manera. Él decía que cuando lleguemos al cielo, quizás, es una ilustración, es quizás Dios va a tener una pantalla gigantesca y en ella nos va a pasar la vida que tenía planeado para nosotros. Y dice, y muchos van a llorar porque hubo momentos en que no le creímos a Dios. Hubo momentos en que no esperamos el tiempo de Dios. Hubo momentos en que no obedecimos a Dios y tomamos nuestras propias decisiones. Y dice, ahí vamos a ver la vida que Dios tenía para nosotros y la vida en que vivimos. Y dice, y muchos vamos a llorar. Es como aquella ilustración que un hombre muere, va al cielo. Y cuando llega al cielo ve una bodega gigantesca. Hectáreas y hectáreas de aquella bodega. Y entró a la bodega y miró estantes. Mire, miles, millones de estantes con cajas y cajas y cajas. Y le dice al ángel, oye, ¿y qué significa toda esta bodega? ¿Y por qué todas estas cajas y esos estantes? Y el ángel le dice, pues son bendiciones que el pueblo de Dios nunca reclamó. Son bendiciones que el pueblo de Dios nunca le creyó a Dios. Dice, y aquí se quedaron. Aquí se quedaron en el cielo, nunca salieron de esta bodega. Por eso la pregunta que nos confronta a todos es, ¿tenemos nuestras cajas? ¿Tenemos las bendiciones que Dios planeó para nosotros? ¿O muchas bendiciones se están quedando allá porque no las pedimos, porque no las creemos? El pasaje bíblico que leímos trata de una mujer, mire, que llevaba una vida normal, bien, como usted y como yo. Pero de repente algo la sacó del camino. De repente le llegó la enfermedad. No era el plan de Dios, pero la enfermedad le llegó. Y por 12 años, mire, por 12 largos años, ella estuvo postrada. Ella estuvo, mire, muriendo por dentro. Pero ella tuvo fe. Y tocó el manto de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que su vida completa fue restaurada. Sabe que su vida volvió a ser bendecida por un toque, mire, solo porque tuvo fe. Entonces sí, quizás nos salimos del camino, quizás sí tomamos decisiones equivocadas, pero un toque de fe en Dios me puede volver otra vez al camino. ¿Qué necesitamos? ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Una mentalidad de milagros. ¿Cuándo dejó de creerle a Dios por milagros? ¿Cuándo dejamos de creer, hermanos, que Dios sigue haciendo milagros? Y hoy vamos a ver esa mentalidad de milagros. Necesito una mentalidad de milagros. Tengo que volver a creer que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que Dios sigue haciendo milagros. Así que en primer lugar, tenga mentalidad de milagros. A pesar de los hechos. A pesar de las circunstancias. ¿Sí sabe que Dios sigue haciendo milagros el día de hoy? ¿Puede creer que Dios sigue haciendo milagros el día de hoy? Yo le he dicho, mire, Isaac, David y Geset,
Los tres son un milagro de Dios en mi vida. Isaac nace enfermo, en el hospital 30 días. Cuando me lo entregan los doctores, mire, era una cositita así. Y los doctores me dicen, no, dice, tu bebé no va a durar. Tiene problemas de corazón, problemas de riñón, síndrome de Down. Y yo me quedé así, con el pequeñín. Y le creímos a Dios. Dios, tú sigues haciendo milagros. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre. A veces los hechos juegan en nuestra contra. A veces las circunstancias nos dicen, nunca lograrás tu sueño. Nunca podrás salir adelante. Nunca podrás salir de tus deudas, nunca tendrás los recursos, jamás conocerás la persona correcta. Mire, no se enfoque solo en los hechos, tenga una mentalidad de milagros. Sí, tengo problemas, pero tengo mentalidad de milagros. Dios, yo creo que tú me vas a bendecir. Dios, yo creo que tú me vas a sanar. Dios, yo creo que tú me vas a sacar adelante. Desarrolle esa mentalidad. Mire el verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, dice solo un toque, solo tocar, mire, ni siquiera la persona, el cuerpo, solo su manto. Dice, si tan solo tocare su manto, seré salva. ¿Sabe qué le decían los hechos a esta mujer? Ella se miraba las circunstancias y decía, los hechos me dicen que no voy a sanar. Los hechos me dicen que ya pasó mucho tiempo. Los hechos me dicen que ya no tengo cura. Fui con los mejores doctores, llevé los mejores tratamientos. Ella pudo haber pensado, nunca me aliviaré. Tendré que aprender a vivir así. Y aunque ella estaba débil, enferma, azotada, ella se hablaba fe. Ella decía, no me importan los hechos, no me importan las circunstancias, no me importa lo que digan los expertos, no me importa lo que dijeron los doctores. Ella dijo, si tan solo tocare su manto, seré salva. Ella pudo haberse derrumbado por dentro, tumbarse por dentro, amargarse, ponerse negativa, culpar a Dios. Pero ella desarrolló una mentalidad de milagros. Dice que cuando ella oyó, mire, alguien estaba platicando allí de Jesús, que hacía milagros, que sanaba, y se activó en ella esa mentalidad de milagros, y dijo, yo voy a ir, y si tan solo toco su manto, dice, voy a ser sana. Para algunos la pesca es muy emocionante. No sé si alguna vez he ido a pescar, yo he ido 2 veces, y a mí se me hizo muy aburrido. Andábamos allá en Estados Unidos y ahí estaba cerca de la laguna y pues dice mi hermano, pues vamos a pescar. A mí se me hizo muy aburrido. Pero hay gente que la pesca es muy emocionante. Es su hobby, es su pasatiempo favorito. Y ellos llegan en sus botes, en sus lanchas, se ponen en medio de la laguna, a cierta distancia, retirados un poco el uno del otro. Y mire, pueden pasar horas o incluso pueden pasar mañanas enteras sin que un pez muerda. Y cuando un pez muerde el anzuelo, enrollan el carretil y todos están expectantes a ver qué pez saca. Y se hacen señas, ¿cómo estuvo tu pez? Está bueno. Y el pescador
cuando es pesca controlada, saca su cinta de medir y lo mide, y si mide más de 30 centímetros, dice, está bueno, lo llevo a casa para cocinar. Pero si mide menos de 30 centímetros, dice, no, el pez no está bueno. Lo saca y lo arroja otra vez al agua. Eso es en la pesca controlada. Aquí no. Aquí sacamos un charalito y está bueno, llévatelo, vámonos. Aquí el tamaño es, no, allá no. Son 30 centímetros. Y hay una historia de unos pescadores que estaban allí con sus cañas de pescar en un río, y llevaban horas que ni siquiera un pez picaba, nada. Y ellos se movían del río para allá, para acá, buscando el mejor pozo donde estuvieran los mejores peces. Y nada, y se movían, y no, ya la mañana entera, y no sacaban nada. De pronto llegó un hombre, sacó su caña, puso la carnada, lo lanzó al río. Miren, no pasó ni 5 minutos cuando el pez mordió. Y todos, él empieza a enrollar el carrete, y todos empiezan a verlo y a ver qué pez saca. Y el hombre sacó un pez, y todos viéndolo, el hombre saca su cinta de medir y dice, no está bueno, lo regresa al río. Y todos se piensan a decir, bueno, pues por lo menos ya empezó la pesca. Otra vez el hombre echa su anzuelo. No pasó, mire, ni 3 minutos cuando otra vez muerde el pez, siente el jalón y empieza a enrollar y sacó un pez grande. Y desde lejos todos miraban que era un pez bueno. El hombre sacó su cinta de medir y lo mide y dice, no, y lo regresa al río. Y todos asombrados, ¿qué está pasando? El hombre vuelve a sacar un pez, mire, más grande. Y todos decían, no, este sí, está muy grande. No, el hombre saca su cinta de medir y dice, no, este no. Lo regresa al río. Y los hombres sorprendidos vienen, oye, ¿qué te pasa? Llevamos horas la mañana y ninguno de nosotros ha sacado un pez, y tú vemos que sacas buenos peces y dices que no, y los echas al río. Y dice, es que tengo un problema. Traje una sartén muy pequeña. Mi pregunta es, ¿cómo sería nuestra vida si le creyéramos más a Dios? Mire, Dios nos está enviando peces grandes. Dios quiere darnos bendiciones grandes. Pero como el hombre, nuestra sartén es pequeña. Nuestras expectativas son pequeñas. Nuestra mentalidad es pequeña, nuestras oraciones son pequeñas, nuestra fe es muy pequeña. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra familia? ¿Cómo serían nuestras finanzas? ¿Cómo sería nuestra iglesia si le creyéramos más a Dios? Sí, tengo problemas, tengo dificultades, pero le creo a Dios. Él va a bendecir mi vida, Él va a bendecir mi salud, va a bendecir mis hijos. ¿Sabe que hace mucho tiempo que ya no le creemos a Dios por milagros? Hace mucho tiempo que dejamos de esperar milagros de Dios. Y ahí vamos por la vida, mire, con una vida muy limitada. Porque ya no le creemos a Dios. Número 2. Dijimos, tenga mentalidad de milagros, pese a los hechos. Los hechos nos van a decir, no se puede. Nunca lograrás tus sueños. Pero cuando tenemos mentalidad de milagros, Dios hace maravillas. En segundo lugar, mantenga una mentalidad de milagros. Mire, las cosas saldrán bien.
pese a los hechos. Quizás ahorita no nos gusta lo que estamos viviendo, las situaciones que estamos viviendo, las crisis que estamos viviendo, las enfermedades que estamos viviendo. Pero las cosas saldrán bien. En el futuro vamos a poder voltear hacia atrás y ver que las cosas salieron bien. Ahorita no entiendo lo que estoy viviendo, ahorita me duele lo que estoy viviendo. Pero si mantengo una mentalidad de milagros, las cosas van a salir bien. Mire el verso 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 12 años sin esperanza. 12 años con esa frustración secreta. 12 años buscando una salida y no encontrarla. 12 años luchando contra la enfermedad. Pero cuando tuvo fe, las cosas salieron bien. Por eso el rey David dice en el Salmo 27:13, dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Miren lo que dice el rey David. Él dice: hubiese yo desmayado, todo hubiera terminado para mí, se hubiera acabado todo para mí. Dice: si no hubiese tenido fe, si no hubiese tenido mentalidad de milagros, si no hubiese creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Él decía: si no hubiera creído que veré la bondad de Jehová, quizás nunca hubiera derrotado a Goliat. Si no hubiese creído que veré la bondad de Jehová, no me hubiera sentado en el trono, no hubiese recuperado mi familia, mi territorio en Siclac. Dice: ¿dónde estaría si no creyera que veré la bondad del Señor? ¿Qué le estoy pidiendo? Le estoy pidiendo que empiece a creer que las cosas saldrán bien, pese a los hechos. Nuestra actitud debería ser: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jehová va guiando mis pasos. Él me tiene en la palma de su mano. Las cosas saldrán bien en la familia. Es como aquel hombre que estaba luchando contra un cáncer muy raro. Y cada año tenía que ir hasta Houston para recibir un tratamiento para todo el año. Iba, le daban el tratamiento, él se regresaba y cada año era así. Pero él seguía congregándose. Él seguía adorando a Dios y él decía: aquí me siento bien, aquí siento que Dios me va sanando. Y sí, regresó a su tratamiento y el doctor le dice: miren, nunca antes había visto esto, pero su enfermedad va disminuyendo, va disminuyendo. Y él dijo: ya había planeado tomar el tratamiento toda mi vida. Y sabe que así a veces estamos. Ni modo, así será toda la vida. Luché yo, lucharán mis hijos, lucharán mis nietos. Así será toda mi vida. No. Las cosas saldrán bien. Y por último, mire, mantenga una mentalidad de milagros. Dios es el Salvador de causas perdidas. Dios es el Salvador, restaurador de las cosas perdidas. ¿Cuántas cosas tiene perdidas? O ya dio por perdidas, o estamos dando por perdidas.
Todos enfrentamos cosas o tenemos cosas que parecen perdidas. Parece que nunca se van a realizar. Las cosas son muy negativas. Pero Dios restaura lo que ya está perdido. Mire el verso 34. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mire cómo le dijo. Le dijo: hija. Ella no se sentía digna. Ya era una causa perdida para todos. Para la religión, para la medicina. Ya estaba todo perdido en ella. Pero Jesucristo le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Y es la fe la que nos va a sacar adelante. Es la fe en Jesucristo, es la fe en Dios, es la fe en su palabra la que va a restaurar toda nuestra vida. ¿Con qué cosas está luchando? Cuando a Lore le diagnosticaron cáncer, no sabíamos qué tipo de cáncer era. Solo sabíamos que había un tumor en la matriz que le estaba creciendo. Y como era estudiante, pues teníamos acceso al IMSS. Y citas hasta Toluca. Chequeos y necesitaba una operación urgente. Y hasta que el director habló con nosotros y dice: no podemos aquí operar a tu esposa, no tenemos los doctores, no tenemos el cuarto, nada. Mire, salimos así, preguntándonos ¿por qué? Nos fuimos al Hospital México Americano, donde atienden los pastores allá en Guadalajara. Y pues le hicieron los análisis y el doctor me dice: no, pues va a entrar a cirugía, la vamos a operar, tiene el tumor ya muy grande y tenemos que analizarlo, es benigno, es maligno. Y está bien, pues ustedes son los especialistas. Y la pusieron en la camilla. Me estaba despidiendo de ella en el pasillo porque ya la llevaban a operar. Y llegó el doctor corriendo y dice: espérense. Dice: no sé, dice, vamos a descartar algo, vamos a hacerle un ultrasonido por última vez. Y le hicieron el ultrasonido y tenía un mes de embarazo. El doctor me llama y me dice: tu esposa está embarazada. Y pues yo: ¿y qué, doctor? Y dice: pues hay que extirpar al bebé, hay que sacarlo. Y hay que salvarle la vida a tu esposa. Y yo le dije: oiga, doctor, ¿y cuáles son las opciones? Dice: pues esa, sacar al bebé, un degrado, sacarlo, dice, y sacamos el tumor y te vas con tu esposa. Y le dije: ¿hay otra opción? Y me dice: esperar un milagro. Digo: ¿y qué pasa si no sucede el milagro? Dice: pues tu esposa y el bebé mueren. Y le digo a Lore: ¿qué hacemos? Y me dice: vamos a creerle a Dios. Y ahí está David. Y en el momento en que en el hospital nos dijeron que no nos podían operar, miren, no lo entendía. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué se cerró la puerta, Dios? ¿Por qué no lo operaron? Mire, si lo hubieran operado en el hospital, miren, ni cuenta nos damos de David. Por eso créale a Dios, pese a los hechos.
Yo no sé qué cosas esté viviendo usted. Pero ¿por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué no le decimos a Dios, Señor, te voy a creer a ti, voy a tener una mentalidad de milagros, Dios? Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú haces milagros, Dios. Tú te especializas en las causas perdidas, Dios, en lo que ya dimos por muertos, Dios. ¿Por qué no pone su fe? Buen Dios y Padre Celestial. Muchos aquí, Padre, necesitamos un milagro, Dios. Un milagro de salud, de salvación, Dios. Y solo tú puedes hacer ese milagro, Dios. Sigan orando. ¿Habrá alguien aquí que le quiera decir al Señor, Señor, aquí está mi caso, hazte cargo de él, Padre? Pásele aquí al frente. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien aquí? Buen Dios y Padre Celestial. Señor mi Dios, tú eres el que sanas, el que levantas, el que restauras, Dios. Y Padre, cada uno de nosotros tenemos una área de nuestra vida en la que estamos luchando, Dios. Ya sea económica, ya sea espiritual, ya sea de salud. Pero todos tenemos una área, Dios, que nos azota, que no nos deja vivir la vida a plenitud, Dios. Y Padre, yo quiero poner esta tu iglesia Betel en tus manos, Dios. Ayúdanos a tener esa mentalidad de milagros, Dios. A despertar en la fe, Dios. A movernos en lo sobrenatural, Dios. Y ayúdanos a ver, Padre, tu mano poderosa, Dios, en nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén.